Muchas gracias. ¿Estás emocionado de Me estar siento acá? muy bien recibido. Ah, bueno, porque Qué estás bueno. rodeado de mujeres y Nippon, pero Nippon para protegerse de nosotras está detrás del vidrio, está protegido. Él tiene su propia burbuja ahí. No está mal. No, claro, él está ahí protegido. Bueno, un tema que realmente me intriga, surrealismo y democracia. Sí. Eh, de cómo mediante el surrealismo, ¿no? El surrealismo, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo, con André Breton en la cabeza, es un movimiento artístico, pero mucho más que un movimiento artístico, es un movimiento político y filosófico. Ellos tenían premisas teóricas, presupuestos teóricos, Sí, escribían manifiestos, hay 3 manifiestos surrealistas escritos, establecieron técnicas de creación surrealista para alcanzar los objetivos de la teoría surrealista, como que estaban bastante organizados. Es uno de los pocos ejemplos de artistas que se organizan teóricamente eh, y que tenían como finalidad criticar el status quo de la modernidad. El surrealismo critica la razón y la forma racional de entender el mundo, de ver el mundo. Ellos critican prácticamente cómo se entiende el mundo, proponen una nueva forma de ver el mundo. El surrealismo busca la liberación del ser humano mediante la poesía. La mayoría de los surrealistas eran poetas, incluso algunos que se dedicaban a la pintura o al teatro o a la claro. fotografía, estaban y han sido atravesados por la poesía, porque la poesía para el surrealismo y el arte en general no tiene una función en sí misma. El arte no es el arte en sí mismo, sino que es un modo de expresión de la vitalidad del hombre. Presupone romper con todas las formas predigitadas de entender el mundo, dirigido por la razón. El mundo en el que vivimos está de algún modo predigitado. Nosotros nacemos en una cultura, nosotros somos seres culturales, regidos por normas éticas y morales, absurdas, en una sociedad mecanizada e hipócrita, decían. Entonces propone una forma de romper con el racionalismo, con la modernidad de algún modo y de cómo se vive el mundo. Para alcanzar la liberación del hombre, del ser humano. Decían del hombre, pero digamos del ser humano. ¿Sí? Hablan de la liberación del ser humano. Y trataban de acercar la idea de que toda persona puede y debe decir del mundo. La liberación individual es la que permitiría de algún modo la liberación de una sociedad. Como que trabajaban mucho sobre la idea de individuo, que sentían que estaba de algún modo esclavizado por un montón de corsets sociales que existían y que existen y que van a existir. Entonces hablan de... tiene mucha vinculación con el inconsciente. Y esto se Claro. vincula concretamente con un elemento democratizador que tiene el surrealismo, y que presupone que toda persona puede hacer poesía. Lutremont decía, la poesía debe ser hecha por todos. Si la poesía Ujú. debe ser hecha por todos, no solo puede, sino debe ser hecha por todos. Porque una poesía que es hecha por todos es una poesía que también que libera a toda una sociedad. Eh, para ellos la poesía no es lo que para nosotros por ahí es la poesía, para ellos no era belleza. Ellos pensaban que la poesía es el lenguaje del hombre como esencia. Eh, Hablaban de que la poesía es conocimiento, es una manifestación vital. El canto por el canto en sí mismo no existe, ni siquiera en los pájaros, decía. La poesía es objetivación del deseo, del amor, del gozo de vivir, del odio, de la desesperación, de la angustia del destino y de la muerte. La poesía no es una explicación de lo que pasa en el hombre, es parte viviente del hombre que se desprende para hacerse objetiva. ¿Sí? O sea, no es algo que nos pasa, es algo que somos. Y mediante la poesía podemos incluso conocer mejor cómo somos y podemos conocernos sin los filtros sociales que existen para saber cómo somos. Eh, y esto trasciende los límites del individuo, porque si la poesía puede y debe ser hecha por todos, la sociedad también puede ser pensada por todos. Y cada uno tiene algo que decir, cada uno tiene algo que criticar del mundo. El surrealismo es un movimiento de revuelta, es una especie de vanguardia Ujú. continua. Todo el tiempo el surrealismo es continuo, es una vanguardia continua. Como critica todo el tiempo el status quo, no importa cuándo sea. No es que es una vanguardia de 1929, cuando surgió 1925 se publicó el primer texto surrealista. Como no es una vanguardia atada a una época, es una vanguardia permanente porque critica la modernidad.
Y esa idea es la que me gusta, porque con el acercamiento a la poesía, al hombre y a la forma de liberarse, también se pueden generar cambios sociales importantes. A mí me hacía pensar, discúlpame, pero viste que hay una relación muy importante desde su origen del surrealismo con el psicoanálisis. Sí. Digamos, las conversaciones con Dalí y Lacan, creo que hay un intercambio de cartas también. Y esto de la poesía me parece interesante, porque Lacan decía que, y a mí me parece muy importante ese interés que tenía él de, bueno, es el artista el que siempre nos lleva la delantera a los psicoanalistas, digamos, ¿no? Ellos son los que saben hacer y nosotros vamos ahí atrás viendo, a ver, inventando, pero ellos ya tienen el saber sobre esa invención que nosotros estamos dando vuelta, digamos, que nos lleva a todo un proceso analítico. Y eso me parecía interesante, digamos, porque en la poesía detectar este bagaje subjetivo tiene mucho que ver con el acto analítico. Como vos decías, con el inconsciente, ¿no? Sí, además, digo, los poetas pueden ser todos, y si todos somos poetas, de algún modo todos podemos estar a la vanguardia de lo que queremos, digamos, como que el artista por ahí está más adelante porque, no lo sé, pero como que ve algo que por ahí no se está viendo. Entonces por eso de algún modo está un poco adelante. Pero si todos podemos llegar a ver lo que queramos ver, crear incluso el mundo, porque se trata también de crear. Hablaban de que la poesía no es la poesía, sino es un modo de pensamiento. Es una forma de pensar también. Como que no es una obra artística, no es algo que tiene que ver exclusivamente con la belleza, sino que tiene que ver con una forma de pensar y de decidir sobre qué estamos pensando, sobre qué estamos viendo, cómo interpretamos el mundo. Claro, rompe también un poco con el arte pensado como solamente la parte estética como belleza, digamos, Sí. en relación a eso. Ya la obra artística, bueno, recuerdo las performances, por ejemplo, también rompen mucho con las performances, el body art rompe con la conceptualización de belleza. Y de hecho la invención de la fotografía hizo posible también el surrealismo en la pintura, en las artes plásticas, porque ya no era retratar desde el realismo un rostro, un paisaje, sino que ahora había una visión del mundo onírica. Propia. Hay una visión del mundo propia. Onírica, claro. El fotógrafo hace un montaje con lo que él cree que ve o que puede proponer de la realidad. Ya no está la realidad ahí. No hay un realismo en donde yo fotografío o pinto o dibujo lo que está ahí, sino que hago una propia creación de lo que el mundo es. Sí. Y utilizaban mucho la asociación libre también como técnica. Leí algo de esto sobre el surrealismo. La asociación libre tiene que ver también con eso, con llegar a la verdad pura. Ellos decían que la verdad pura está como en todas las personas tienen una verdad. Todos tenemos que decir algo. El tema es que estamos encorsetados por un montón de paradigmas que nos son impuestos desde que nacemos y desde que nos criamos en una sociedad determinada, digamos. Entonces, el surrealismo trabajaba, incluso muchos psicólogos trabajan también con la escritura y con llegar a la verdad que está dentro de cada persona. Todas las personas tenemos una verdad que decir de algo. Entonces poder liberarla mediante la poesía también es liberarse uno, digamos. Es dar su versión del mundo. Incluso trabajan sobre la posibilidad de que todas las personas puedan llegar a hacerlo. Ellos establecen un montón de técnicas de creación surrealista. Es un movimiento que estableció un montón de técnicas para poder llegar a acercarse a generar surrealismo. Entonces, es mucho más profundo. Intentaba hacer una especie de militancia de la transformación. Sí. Porque ese manifiesto... Sí. En ese momento, la década del 20, a nivel global, podemos decir, había una crítica sobre la tecnología y la ciencia en los términos de una tecnología que nos alejaba de la naturaleza, nos alejaba de la posibilidad de ser libres y nos determinaba, como decías al principio, con demasiadas pautas, demasiados corsés, demasiadas limitaciones. Y el surrealismo llama a la creatividad, a la libertad, a la ensoñación, ¿no? Incluso critica los status quo artísticos de la época. Totalmente. Mata a los novelistas. En el primer manifiesto surrealista, Breton destruye a los novelistas que hacen descripciones.
destruye las descripciones, Claro. porque dicen que es perder el tiempo, básicamente. Claro, porque hay una ruptura con el realismo en todos Sí. los términos, filosóficos, literarios, incluso la poesía, esa poesía que se escribía con rimas y estrofas, el típico soneto que se daba en el siglo XIX, también hay una ruptura ahí. Claro, rompe también con las formas, porque Claro. ya parece gramatical. Vos lees algún texto surrealista y suena gramatical, pero en el fondo lo terminás entendiendo. Lo que te vienen a decir es, no importa cómo esté escrito, se entiende igual. Tu mente de algún modo hace conexiones y hace que vos entiendas Sí. algo de lo que se dice, aunque no sea lo mismo que alguien quiso decir. Hay un dibujo poético en el Claro. surrealismo. Ujú. Es decir, Sí, uno sí. puede ver las formas en la que está presentada o cómo se presenta el texto, incluso en la puntuación, en las comas, en el punto y coma, las mayúsculas, todo eso trastoca. No se editan, los textos surrealistas no se editan, no hay Claro. edición. Si hay un error, hay un error. Claro, sí, Si sí. hay agramaticalidad, hay agramaticalidad. Sí, Y Claro, sí. Y eso es la verdad del sujeto. esa es la verdad también un poco. No Sí, está sí. tan maquillada, no está tan preparada. Pone también el foco en el sujeto que crea, en cada Ujú. individuo en realidad. sí, No pone el artista en un lugar especial que genera arte y que tiene un don y que se lo acerca al resto de los mortales. No, genera que todos puedan, o por lo menos su pretensión teórica y práctica es que todos puedan generar sus propios textos, su propia versión del mundo, intercambiarla, pero desde ahí. Cada uno que lee un texto lo interpreta, sí, lo sabemos, lo interpreta desde sí, pero un texto surrealista hay mucho más margen a la interpretación, está mucho menos delimitado. sí, Mm. sí, totalmente. Y entonces tu relación del surrealismo con la democracia está en el sentido de la igualdad, de Es- una igualdad de poder crear, inventar realidades y y de trastocar. pensar, y también de pensar un mundo verdaderamente democrático, no tan impuesto, no tan definido por dogmas Sí, que vienen de antes. Yo nací en una sociedad que ya tenía una determinada forma de gobierno, ya hay un sistema federal de gobierno, hay provincias, hay Estado Nacional, hay determinada normativa que nos rige, hay determinadas normas morales que nos rigen. Y está bueno poder romper un poco con eso. El surrealismo dice, sí. no importa todo eso, digamos lo que tengamos que decir. Imaginémonos si todos podemos decir lo que podemos decir y lo que queramos decir sin limitaciones morales. Ujú. Ujú. Bueno, ahí es todo un tema. Sí, Este, sí, es por- un tema interesante. ¿En qué estoy pensando? Porque hoy vine particularmente preocupada por a veces lo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Sobre un hecho puntual. Es un film que se hizo sobre Badiou en Estados Unidos. Entonces hay distintas reseñas de los que están muy contentos con el film y otros que no tanto y critican. Entonces se ofenden los de un lado, los del otro lado. Y se llega a situaciones de gran susceptibilidad donde yo digo, bueno, pero estamos, en la libertad estamos todos y todas expuestos a la crítica. Creo que el límite tal vez sería que nada me habilita, no hay una libertad que me habilita a agredir a las personas. Mm. Pero sí esa libertad de decir, bueno, no estoy de acuerdo en cómo se presentó el tema o en cómo se propuso estéticamente, se podría haber hecho otra cosa, bueno, no sé. Ujú. Pero sí hay un nivel de susceptibilidad muy grande y creo que eso atenta contra la libertad, porque a veces nos autocensuramos por el temor a decir algo y que nos ataquen por eso, ¿no? Sí. Y hay mucha autocensura. Sí, hay una, creo que lo habíamos hablado en las sofistas, hay una cuestión de la época se me fue ahora la palabra que quería decir, pero lo dicho correctamente, Sí, ¿no? Como que hay cosas que son políticamente correctas, esa era la Claro. palabra que se me había ido, cosas que son políticamente correctas que se pueden decir y otras que no pueden ya ser escuchadas ni leídas y menos en las redes, digamos, ¿no? Como, sí, y ahí ocurre aparece como una cuestión muy susceptible. ocurre con el humor también, es decir, con qué podemos hacer Ujú. un chiste y con qué no, digamos, Ujú. cuál es el límite, Ujú. ¿no? El surrealismo Sí. también propone que no se puede ni siquiera llegar a un pensamiento. No estamos hablando de la Claro, etapa de es muy decirlo, ¿no? Es como anarquista en ni ese siquiera se sentido. podría llegar a pensar algunas cosas. Claro. Bueno, en las sofistas habíamos pensado anteriormente
trabajar con la columna de psicoanálisis y época sobre sublimación. Así que te vamos a estar invitando ahí también. Sí, Es un trabajo muy interesante para debatir. bueno, se nos fue el programa volando, así que nos despedimos y el próximo programa seguiremos hablando de esto. Muy bien. Bueno. Gracias.